Hola, buenos días o buenas tardes. Quería conversar con ustedes hoy acerca de la niñez y adolescencia, las normas que rigen eh, las problemáticas de la niñez y la adolescencia en nuestro país. Ahí necesitamos nosotros, como casi siempre, em, pensar desde una perspectiva histórica. Em, Esto quiere decir, bueno, no siempre los estados se han ocupado de la niñez como políticas públicas. Este, mm, eh, es realmente una cuestión novedosa en la historia de los estados. Yo no sé si se puede ir más atrás del siglo XIX, con la universalización de la educación o la universalización, sí, de la educación y del entrenamiento laboral, que los estados sí tomaron a cargo. Y se expandió hasta prácticamente su universalización durante el siglo pasado. Antes de eso, bueno, hay momentos, instituciones, eh, por ejemplo, en nuestro país, el primer antecedente de política pública acerca de la infancia suele mencionarse la Casa de los Niños Expósitos, que es una institución anterior a la Declaración de la Independencia, desde la época del virreinato. Pero bueno, digamos que como política de Estado es relativamente novedosa. De hecho, en nuestro país, hasta el año 19 del siglo pasado, hasta 1919, no hubo ninguna ley respecto que regulara las qué hacer con la niñez o regular a la protección de la niñez. Esa tarea estaba a cargo de instituciones que no eran estatales, si bien tenían alguna relación con el Estado, pero no eran en principio estatales. Las damas de beneficencia o las congregaciones religiosas que se ocupaban también del tema. Los niños tenían que estar con sus padres y luego, ya entrado el siglo XX, final del siglo XIX, principio del siglo XX, en la escuela. O sea, esa es la vida de los niños, con su familia o en la escuela. Bueno, siempre hubo niños que no estuvieron ni con la familia ni con la escuela. La familia porque no la tenía o los expulsaban, hubo otros problemas, y la escuela porque no podían acceder a ella. De manera que de esos niños, de ese grupo de niños relativamente numeroso, debía ocuparse en algún momento el Estado. Luego de una serie de discusiones en el Congreso Nacional, se aprobó la conocida como Ley de Patronato de Menores, o la Ley 10.903, o la Ley Agote, que yo les estoy mostrando acá en este cuadro, ¿verdad? Perdón, lo vamos a poner con presentación de diapositivas. Ahí está. Em, la ley del patronato de menores, entonces dijimos, es esa norma que genera la obligación del Estado de intervenir frente a la infancia abandonada. El concepto de abandono es muy importante para esta ley. Si, si no hay abandono, bueno, el Estado no interviene, porque se ocupa de de los niños, se ocupan los padres. Esto es una vieja tradición jurídica que viene del derecho romano. Es decir, cuanto menos se meta el Estado en asuntos de familia, mucho mejor. Solo se puede meter si hay problemas muy graves, pero si no, es un asunto que corresponde al, al padre de familia, al pater family, para el derecho romano.
Entonces, bueno, esta ley no contradice eso, sino que frente al abandono de los padres, el abandono de la responsabilidad de los padres, de la propia responsabilidad, puede intervenir el Estado. ¿Cómo interviene entonces? Bueno, tutelando en lugar de los padres a los menores, los llamados menores. Y entonces, a partir de que un juez de menores dicta la tutela, corresponde que ese chico esté en una institución del Estado, que suele ser una institución asilar, un lugar donde los chicos permanecen. Después pueden tener diversos nombres, más o menos alegóricos, institutos, hogares. Existieron al principio los hogares correccionales o los institutos correccionales, donde a los chicos se pretendía corregirlos, ¿verdad? Bien. Así que esa es la ley del patronato. Un juez de menores que dicta una tutela, un sistema dependiente del Poder Ejecutivo que contiene una serie de instituciones capaces de albergar a los niños y proveerles cuidados, al menos los cuidados básicos. Bien, esto presentó algunos problemas. El primer problema, muchos, pero muchos y muy graves, digamos. El primer problema que presenta es que los niños no viven con su familia, desde luego. Y no criarse fuera de la familia es una situación que afecta a los individuos durante toda su vida. Afecta su capacidad de disfrutar de la vida, lo cual no quiere decir que la, mm, la destruya, puede serlo en algunas situaciones, pero sí que afecta el modo de estar en la propia existencia. Terminada la Segunda Guerra Mundial, hay, por varios motivos concurrentes, un fuerte cuestionamiento a las instituciones de asilo. También sucedió con los enfermos mentales, ¿verdad? Em, Esta idea de asilar a las personas porque, por alguna condición propia, ya sea la enfermedad mental o ya sea la minoría de edad, bueno, empieza a ser fuertemente cuestionada y ser vista el aislamiento, la, la disposición asilar como una afectación de derechos básicos, afectación del derecho, en principio, a la libertad o a la libertad de opciones de los sujetos. Así que eh, empieza un fuerte cuestionamiento que, por ubicarlo, podríamos decir, en el año 1948 aparece la Declaración de los Derechos del Niño. Perdón, quizás estoy confundiendo la fecha. En el año 48 aparece la Declaración de los Derechos del Hombre. Y poco después, en el 58 me parece, la Declaración de los Derechos del Niño. En la época no existían, no se tenía presente la distinción que hacemos hoy, así que decir niño era decir niños y niñas. ¿Eh? Los derechos de los niños y las niñas. Y a partir de ese año, de la Declaración por las Naciones Unidas de los Derechos del Niño, comienza un proceso que culmina en el año 89 con la sanción, con la promulgación y la suscripción por parte de todos los países del mundo, casi todos, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención, el paradigma de la protección integral de los derechos, que es lo que la Convención promueve, genera una necesidad de revisión de toda la legislación nacional acerca de los niños, incorporando los derechos ya reconocidos por la comunidad internacional y que nuestro país, en la medida que firma un tratado internacional,
se compromete también a respetar y promover. Así que ustedes tienen en el cuadrito dos columnas, el paradigma de la situación irregular y el paradigma de la protección integral. La situación irregular está marcada por la ley de patronato, el paradigma de la protección integral por la Convención Internacional de los Derechos del Niño. ¿Eh? Son las dos normas centrales de ambos paradigmas. Así que para el primero, el Estado interviene frente a una situación irregular. El chico tiene que estar con su familia, no lo está, o está abandonado, o en peligro de abandono moral o material, y el Estado debe intervenir. Y para el otro paradigma, el Estado debe tener políticas públicas y respuestas a las situaciones de vulneración de derechos de todos los niños, independientemente de si estén con su familia o no, de todos los niños. Son políticas, eh, la Convención promueve una política universal, lo que no quiere decir desconocer las situaciones particulares, ¿verdad? Muy bien, así que esas son las dos columnas. Nuestro país discutió mucho acerca de una nueva norma que superara la ley Agote o la ley de patronato. Finalmente, en el año 2005 se sanciona la Ley de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 26.061. Y esta norma incorpora al orden normativo nacional las previsiones de la Convención. Y lo que es muy importante, deroga la ley de patronato. Por eso en el cuadro la hemos tachado, para recordar que existió, pero ya no tiene incidencia. Fue derogada por la ley 26.061. La ley 26.061 no considera, no incorpora previsiones acerca de qué sucede con los adolescentes que vulneran derechos de otros, con los niños y adolescentes que vulneran derechos de otros, sino simplemente considera aquellos niños y adolescentes cuyos derechos son vulnerados y el Estado debe protegerlos. Pero ¿qué pasa con aquellos que vulneran los derechos de otros, es decir, cometen delitos? Los vulneran de un modo serio, severo. Muy bien, eso lo explicamos en el próximo video. Muchas gracias.